Queridos amigos, nos alegra mucho saludarles. Bienvenidos al estudio de la palabra de nuestro Dios en esta ocasión. Estamos estudiando esta serie, La Gloriosa Esperanza. El título del tema en esta ocasión es La palabra confiable de nuestro Dios. ¿En qué podíamos confiar? Solamente en la palabra profética más segura. Solamente en la palabra de nuestro Dios. Solamente en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra lectura bíblica en esta ocasión la encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 11, versículo 6. Dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Qué hermosa descripción nos hace el profeta Isaías acerca de la tierra nueva, de esa esperanza que tenemos de un mundo mejor, de un mundo diferente al que nos toca vivir. El lobo va a estar con el cordero, el leopardo va a estar con el cabrito, el becerro y el león y la bestia doméstica van a andar juntos, y un niño inocente, frágil, los va a pastorear. Sin duda ese es un lugar de paz, de tranquilidad, un lugar perfecto que nos presenta la palabra de nuestro amado Dios. Queridos, desde los primeros días de la iglesia cristiana, la promesa del retorno de Jesús, tal vez más que otra cosa, ha sostenido los corazones de sus fieles, especialmente en los tiempos difíciles. Los discípulos le vieron ir al cielo en una nube, pero recibieron claramente la noticia de parte de nuestro Salvador: volveré, volveré, volveré. Ellos, los discípulos, no se iban a permitir otra vez olvidar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y para mantenerlas frescas en sus corazones, de eso hablarían de ahora en adelante. Los discípulos iban a comenzar a proclamar que Jesús volverá a esta tierra según su promesa para llevarlos con él a sus mansiones celestiales. Ese es el tono de la proclamación del mensaje de los discípulos en los tiempos pasados. Por lo tanto, queridos amigos, esta poderosa promesa les haría experimentar a ellos un ánimo renovado cada día. Cualesquiera fueran las temibles luchas, cualesquiera fueran sus tristezas inconsolables, ellos tenían la esperanza del retorno de Jesús a esta tierra. Eso era un tesoro. Eso era una joya en sus corazones que los reanimaba cada día, cada momento. Ellos eran sostenidos por todas las maravillosas promesas que contiene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El encuentro con todos los amados que la muerte arrebató. Encontrarse con todos aquellos hombres y mujeres que le dieron fuerza a la predicación del santo evangelio. Tanto los profetas, los apóstoles, los mártires de la iglesia cristiana y todos aquellos que significan tanto para nuestra vida espiritual y que son un ejemplo para nosotros de la entrega que ellos experimentaron hacia la predicación del santo evangelio, hacia nuestro Dios. Queridos, sin duda, esta maravillosa promesa los llevó a ellos, a los discípulos, a compartir el mensaje por todas partes de la tierra, y también transmitieron a nosotros ese mismo entusiasmo. Queridos, ¿de qué modo sabemos acerca de la promesa del regreso de Jesús? ¿Cuáles son los medios que Dios ha utilizado para que el anuncio del retorno de Jesús nos sea plenamente conocido? ¿El viento entre los árboles no nos susurra la promesa de la segunda venida de Cristo? ¿Las estrellas por la noche no anuncian la venida de Jesús, tanto tiempo esperada por los cristianos? ¿Los cantos de las aves frente a las ventanas por la mañana tampoco expresan el retorno de Jesús a esta tierra? En realidad, queridos amigos, sin la promesa del retorno de Jesús, esas aves estarían cantando las lamentaciones
de nuestros propios funerales. Sabemos de la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo solamente porque la palabra de Dios así lo ha dicho. Nuestra mayor confianza en esa promesa está directamente relacionada con nuestra confianza en la palabra de Dios, en la Biblia. Este libro maravilloso, este libro sagrado que es la palabra profética más segura de nuestro Dios. Por lo tanto, cuán crucial e importante es entonces que no permitamos que nada mine nuestra confianza en la autoridad y en la inspiración de las Escrituras, de la palabra de Dios. Una vez que esa autoridad se debilita o se pierde, nuestra esperanza en Jesús y su regreso se debilitará o perderá su importancia también. La palabra de nuestro Dios nos da la promesa. Si eliminamos la palabra de nuestro amado Dios, si eliminamos la Biblia, eliminaremos la promesa de su retorno. Notemos lo que nos ofrecen los siguientes textos de la palabra del Señor, que nos refrescan, que nos reaniman. El apóstol San Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, versículo 14 al 18, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esa es una promesa. Vamos a ser resucitados. De la misma forma como Jesús resucitó, también nosotros, si hemos de ir a la tumba, si hemos de morir, vamos a ser resucitados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El apóstol San Pablo nos dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y él tenía la esperanza de estar vivo cuando Jesús venga en ocasión de su segunda venida. Pero no es posible, o no le fue posible. Por lo tanto, él va a ser entre aquellos que van a ser resucitados. Porque él dijo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es probable que nosotros estemos vivos cuando Jesús venga. Pero si estamos vivos o estamos muertos, nuestro corazón debe estar entregado al Señor Jesús para poder recibirle. Así que la palabra del Señor nos dice que Jesús no va a venir y poner los pies en esta tierra, sino que estará en el aire, y en el aire los ángeles van a levantarnos para estar con Él, y una vez que estamos todos completos, todo el grupo de los que van a ser salvos y redimidos, iremos con Jesús hacia las mansiones celestiales. El apóstol dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. San Juan, el capítulo 14, versículo 1 al 4, que es mi lectura preferida, una de las lecturas que ha fortalecido mi vida espiritual con relación a la esperanza que tengo en mi Salvador, dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas palabras son maravillosas. Dice la palabra del Señor que Jesús lo prometió. Él dijo: vendré otra vez. Y eso llenó el corazón de los discípulos y llena el corazón de la iglesia en todos los tiempos.
Jesús va a volver. Y dice su palabra que cuando Él venga, nos tomará consigo mismo para que donde Él está, nosotros también estemos. Y por último dice la declaración, el versículo 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Nosotros sabemos a dónde vamos, a las mansiones celestiales, por medio de esa maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 50, dice que todos vamos a ser transformados para recibir esa herencia, que es una herencia donde no entrará el pecado, no habrá maldad. Es un lugar de perfección, es las moradas de nuestro Dios. Dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 en adelante, dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Sin duda el apóstol Pablo nos aclara aquí que a la final trompeta, porque se va a tocar la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros vamos a ser transformados totalmente para heredar ese lugar de perfección, las mansiones celestiales. Vamos a ser transformados totalmente. Nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible, dice el apóstol Pablo, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Qué glorioso. La muerte va a llegar a su final. Y solamente va a ocurrir en esa ocasión cuando Jesús venga. Cuando nosotros seamos transformados, cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corrupto que es nuestra vida se vuelva incorruptible. Es sin duda la obra del poder de nuestro Dios en nuestra vida, transformándonos para poder heredar las mansiones celestiales. Sin duda estas palabras son gloriosas. ¿Dónde más podríamos encontrar tanta fortaleza para nuestra vida espiritual? Para fortalecer la convicción, la seguridad del retorno de Jesús a esta tierra. Lo que Jesús hará con nosotros. Va a destruir la muerte para siempre. Va a enjugar toda lágrima de los ojos, aquellos que hemos llorado la pérdida de un ser amado. Aquellos que hemos llorado por los sinsabores de esta vida, por nuestros problemas, por nuestras dificultades. Cuando hemos visto a nuestros hijos sufrir, cuando hemos visto a nuestros padres, a nuestra familia pasar situaciones difíciles y hemos llorado, hemos lamentado la pérdida. Dice la palabra del Señor que el Señor, nuestro Dios, va a enjugar toda lágrima de todos los rostros y va a quitar la afrenta de su pueblo, de toda la tierra. Y esta es una palabra que se va a cumplir porque dice la palabra del Señor, porque la boca del Señor lo ha dicho, porque Jehová así lo ha declarado. Queridos amigos, queridos hermanos, sin las promesas bíblicas con respecto a la segunda venida de Jesús, ¿qué esperanzas tendríamos? Vivimos, sufrimos, sangramos, morimos, ¿y todo para qué? ¿Para nada? Si no creemos que el regreso de Cristo en las nubes de los cielos otorgará la inmortalidad a sus hijos y que ellos vivirán con Él por toda la eternidad, por siempre. ¿De qué modo respondemos a quienes dicen que todo esto del tema del cielo y de la eternidad son solo invenciones humanas?
que solo es algo para darnos un poco de consuelo aquí mientras estamos sufriendo, ¿qué razones tenemos para creer que estas promesas son de hecho reales? Sencillamente, queridos amigos, porque nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo así lo ha prometido. Y esa es nuestra mayor garantía, la palabra de Dios, su palabra. Todos estamos seguros de su primera venida. Todos conocemos que Jesús vino. Conocemos de su nacimiento y de su muerte y de su ministerio y de su muerte a favor de todos. Su segunda venida, cuando venga en las nubes de los cielos, con sus millares de ángeles, le va a dar sentido a su primera venida. Todos sabemos que no existe una solución para hacer de esta tierra un lugar donde podamos vivir eternamente. Las aguas subterráneas se están acabando. Las cosechas no están alcanzando los niveles esperados para la alimentación de las personas. El calentamiento global es cada vez más insoportable. Las capas de hielo polar se están derritiendo aceleradamente. El calentamiento global es una preocupación de todas las naciones de la Tierra y estamos más amenazados que nunca por los elementos naturales, los terremotos, los huracanes, los incendios por las sequías, las enfermedades contagiosas que nos amenazan la vida constantemente. La lista de cosas que deterioran nuestras posibilidades de un mundo mejor son muchas. Queridos, solamente pensemos en un momento. ¿Cómo será nuestra vida en esta tierra si pudiéramos estar aquí 100 años más? ¿Vislumbramos este futuro cercano como una oportunidad de resolver todos nuestros problemas? Por eso, la segunda venida de Jesús a esta tierra tiene una importancia inmensa. Solamente Jesús podrá crear un mundo mejor para toda la humanidad. Esa es sin duda nuestra más gloriosa esperanza. Allí hemos cifrado todas nuestras posibilidades de una vida mejor. Solamente cuando Jesús venga y Él nos lleve para morar con Él a sus mansiones eternas y Él haga de esta tierra tierra nueva y cielos nuevos según es su promesa. No hay ninguna posibilidad de que las cosas mejoren aquí en esta tierra. Y no podemos, queridos amigos, hablar de que las cosas irán eternamente, la existencia del ser humano en esta tierra. No es posible. No estamos aquí para quedarnos infinitamente. Estamos aquí esperando que Jesús irrumpa en nuestra historia para transformarnos y darnos la oportunidad de un mundo mejor. Esa es la esperanza. Eso es lo que el Señor Jesús ha prometido a cada uno de sus hijos. Así que cobremos ánimo, sigamos adelante, confiemos en nuestro Señor Jesucristo ahora y para siempre. Permítame orar en este momento. Padre querido, muchas gracias por esta linda promesa. Estamos seguros que su palabra se va a cumplir. La Biblia es nuestra mayor seguridad. Su palabra es segura. Su palabra nos dice que Jesús va a volver y va a transformar todo esto. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que hemos aprendido, lo que entendemos. Y confiamos, Padre querido, que eso va a ocurrir. Eso nos llena de confianza, de alegría, de gozo. Saber que nuestro futuro es mejor. No tanto por lo que en esta tierra podamos hacer, sino por lo que Jesús va a hacer en esta tierra. La va a transformar, porque va a ser cielos nuevos y tierra nueva, según lo dice su santa palabra. Ayúdenos a confiar en su poder y en su gracia. Y bendiga, por favor, a cada uno. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén, Señor. Y amén.